Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial. Quien les saluda, Roger Villegas, en nombre del equipo técnico y de producción. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado muy en boga, que ha sido obviamente tendencia en los noticieros y en escala global, y es la 80 sesiones de las Naciones Unidas, donde obviamente se ha puesto de manifiesto los dos modelos, el cual están confrontados obviamente, y el tema central son muchos, pero obviamente se centró en el repudio, el rechazo del genocidio en contra del pueblo palestino que aplica Israel, obviamente. También otro de los temas que fueron tendencia fue el rechazo de los países del sur global en contra de las amenazas que se ciernen en contra de Venezuela, en contra de esta amenaza que ha planteado el gobierno de los Estados Unidos con este despliegue militar en el Mar Caribe. Esto es parte de lo que se dio en este escenario tan importante para el mundo. También escuchamos voces como la de Gustavo Petro de manera muy contundente, escuchamos también voces de nuestro canciller Iván Gil y Luis Ignacio Lula da Silva, entre otros mandatarios quienes alzaron su voz en rechazo de estas políticas que se están aplicando a nivel global. Para analizar este tema hemos invitado al internacionalista y diplomático venezolano Ramón López para abordar esta temática. Bienvenido a este programa especial. Quisiera iniciar ese análisis en este contexto de todos los temas que se desarrollaron en esta sesión de las Naciones Unidas, su análisis en todo el contexto de estos temas que he mencionado en principio, para analizarlos en profundidad y en detalle, y las expectativas que se tienen de estas reuniones que se desarrollaron durante estos días de sesiones en la ONU. Bienvenido. Gracias, Roger. Bueno, gracias al equipo de producción también. Y sí, ciertamente esta semana se produjo la esperada 80ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y bueno, como todos estábamos en la expectativa y además esperando, se desarrolló de acuerdo precisamente a eso, las expectativas. Todo lo que acabas de apuntar bastante bien. Yo creo que hay una unanimidad en el rechazo al genocidio del ente sionista al pueblo palestino, y eso quedó evidenciado no solamente en las distintas intervenciones que se dieron a lo largo de la semana, sino también en el momento cuando el criminal de guerra Benjamín Netanyahu se dirige a la Asamblea General. La mayor parte de las delegaciones simplemente abandonaron el lugar. Una muestra de repudio y de rechazo a una persona que además tiene, digamos, una medida por las instancias internacionales, precisamente por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Es realmente infame, es una infamia que, teniendo una medida judicial por un órgano de Naciones Unidas como es la Corte Penal Internacional, todavía se le permita ingresar a la sede de la institución en Nueva York y hacer uso del derecho de palabra. Y por el contrario, al representante del Estado palestino no solamente se le niega la participación presencial, sino que además incluso se le niega el visado a él y a su delegación para que pueda ingresar al territorio estadounidense, donde está la sede de la ONU, violando además el convenio de país sede. De manera que, más allá, digamos, del tema palestino, también tocaste el tema de Venezuela, y ahí también conseguimos una posición de repudio y de rechazo, especialmente del presidente Gustavo Petro, quien hizo una intervención realmente contundente, muy contundente, porque llegó incluso a solicitar el encauzamiento del propio presidente Donald Trump y de los altos mandos que han venido ejecutando estas operaciones en el Mar Caribe de manera abiertamente ilegal y violatoria desde todo punto de vista de la normativa internacional. Hay algunas otras consideraciones que se pueden, digamos, empezar a manejar y seguramente serán parte de lo que vamos a hablar ahora en el transcurso de esta entrevista. Así es. Bueno, vamos a escuchar en este momento las palabras del canciller Iván Gil, que obviamente fueron muy destacadas también, y podemos ir analizando cada uno de los escenarios que se plantearon en esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Escuchemos. Señor presidente,
Venezuela defiende, lucha y trabaja por un mundo de equilibrio, de justicia e igualdad, sin imperios coloniales. Fue Chávez el gran motor del nacimiento de este mundo en nuestro continente, con la fundación de Petrocaribe, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. El pueblo venezolano ama la paz y por eso siempre está presto para defenderla. No nos atemorizan amenazas, ni mentiras, ni cañones. El amor por la libertad recorre por nuestras venas. Nos lo enseñó Bolívar cuando en 1818, ante la amenaza de un insolente enviado de Washington, respondió, abro comillas, parece que el intento de ustedes forzarme a que reciproque los insultos no lo haré, pero sí le digo que no permitiré que se ultraje ni desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela. Por fortuna, se ha visto con frecuencia a un puñado de hombres libres vencer imperios poderosos. Cierro comillas. Señor presidente, el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro ratifica plenamente su compromiso en la construcción de ese mundo de respeto al derecho internacional sin imperios hegemónicos ni guerreristas, donde los pueblos del sur global veamos garantizado nuestro derecho a la paz y el futuro. Somos solidarios con el heroico pueblo de Palestina y demandamos el fin del genocidio del régimen sionista de Israel. Condenamos los ataques contra la integridad territorial y la soberanía de la República Islámica de Irán. Nos solidarizamos con Cuba y exigimos junto al mundo el levantamiento del bloqueo asesino y criminal. Igualmente, expresamos nuestra solidaridad indeclinable con el pueblo de Nicaragua, digno y heredero de Augusto César Sandino. Y exigimos el levantamiento completo, inmediato e incondicional de las medidas coercitivas unilaterales contra los pueblos hermanos de Belarus, de la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Irán y Zimbabue. Señor presidente, acompañamos al presidente Putin y al noble pueblo ruso en su lucha contra el neonazismo y la agresión militarista de Occidente. Respaldamos las iniciativas del presidente Xi Jinping a favor de la construcción de una comunidad de destino compartido. Ratificamos la posición histórica de acompañar al valiente pueblo argentino en la recuperación de sus Islas Malvinas y en su lucha por no convertir a Argentina en una base militar extranjera que amenace la paz del continente. Bien, ahí escuchábamos declaraciones entonces del canciller venezolano Iván Gil. Podemos analizar varias posturas que ya lo ha hecho en reiteradas oportunidades. En este caso, obviamente, denunciar esta amenaza que se cierne contra la patria, además con acusaciones totalmente infundadas, bajo la mampara de una operación por un supuesto cartel de los soles que obviamente no tiene ningún tipo de fundamento a nivel jurídico ni de las pretensiones que la misma Organización de las Naciones Unidas ha negado en su informe más reciente, ¿no? Y además también se ha solidarizado con Cuba, el bloqueo que ya le ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos durante muchísimos años, y además la solidaridad con el pueblo palestino por el genocidio que aplica el gobierno de Israel. En este contexto, igualmente, Donald Trump mantuvo su discurso agresivo en contra de nuestro país, indicó que va a continuar con su avanzada en cuanto a las amenazas en el Mar Caribe y, bueno, entre otros temas, mantiene su postura y respaldo con el gobierno de Israel. ¿Qué podríamos nosotros analizar del discurso que ha dado el canciller Iván Gil y de una u otra forma cuál sería el impacto de las declaraciones y la postura de Venezuela en esta sesión de las Naciones Unidas? Bueno, el canciller en esa intervención básicamente ratifica las grandes líneas de la política exterior de Venezuela, partiendo incluso de un hecho histórico, porque hace referencia a la respuesta de Bolívar a Irving. Eso fue por allá por 1819, si la memoria no me falla, y va concatenando con la coyuntura actual los diferentes escenarios. Tú nombrabas hace unos instantes
las agresiones de las cuales nosotros estamos siendo objeto, porque el canciller se refiere no solamente a las nuestras, sino también se refiere a, bueno, en el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, el caso, por supuesto, de Palestina, habla de Rusia, habla de China, habla de Argentina, pero en el caso específico nuestro, porque también lo tocó en su intervención, y hay que decirlo con todas sus palabras, el reo convicto Donald Trump. Y lo digo de esa manera porque cuando uno busca en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la definición de reo, reo es una persona que se le ha demostrado un delito, así lo niegue. De manera que Donald Trump es un reo, además convicto, porque convicto es que fue procesado. Una cosa es convicto, otra cosa es confeso. Él es un reo convicto. Entonces, el reo convicto de Donald Trump en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas también se refirió a que iban a continuar con esos bombardeos en aguas del Caribe. Y ahí hay que dar, digamos, una información a la opinión pública que nos está escuchando, porque realmente no hay una lucha antidrogas de parte de la administración estadounidense. Lo que hay es la búsqueda de satisfacer el mantenimiento de su modelo de consumo y de modelo de desarrollo, y más de permitir 2 minutos para explicarlo. El 9 de julio de este año salió el informe anual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En la página 22 de ese informe aparece la lista de todos los países productores del planeta. Y ahí, por supuesto, aparece Venezuela con 303 mil millones de barriles de reservas probadas y disponibles a la tecnología actual. A mí me coge un poco más, pero eso es lo que aparece en el informe. En esa misma página, en ese mismo informe, aparecen los Estados Unidos con 45 mil millones de barriles. Ellos tienen un consumo diario de 20 millones de barriles, de acuerdo a ese informe y de acuerdo a todas las fuentes serias. Si uno hace la ecuación de 20 millones y tanto por los 365 días que tiene el año, esa cuenta da 7.300 millones de barriles de consumo anual de petróleo por parte de la nación estadounidense. Pero si le quedan 45 mil millones de barriles, ese recurso solamente les alcanza para escasos 6 años, de acuerdo a la fuente OPEP y de acuerdo a todas las fuentes serias. Ese es el gran trasfondo de la supuesta lucha antinarcóticos de la administración Trump. Es buscar apropiarse de los recursos energéticos que necesitan para mantener su modelo de desarrollo. De manera que, repito una vez más, de acuerdo a la fuente OPEP, a los Estados Unidos le quedan reservas de petróleo para 6 años, porque las llamadas reservas estratégicas están situadas, de acuerdo al Departamento de Energía, en 350 millones de barriles. Eso le da exactamente para 17,5 días. Ese es el gran trasfondo de la supuesta lucha antinarcótico. De manera que cuando él va a las Naciones Unidas a decir que va a continuar con una acción ilegal, lo que está buscando es poder mantener el modelo de desarrollo de su nación, porque sabe que después de él, el presidente que venga, que está jugando a indultarle porque es un reo convicto, no va a poder disponer de los recursos que necesita para mantener ese nivel de desarrollo. Eso por esa parte. Por el resto de la intervención del señor canciller, bueno, él fue muy claro con la solidaridad que manifiesta en esa breve intervención, porque esa intervención, si la memoria no me falla, fue de unos 14, 15 minutos, que es el tiempo promedio que le dan a los jefes de misión en este caso. Se solidarizó, como acabamos de decir, con la situación palestina, con el repudio a las sanciones. Fíjate que ni siquiera el nombre de las sanciones nuestras, sino las sanciones que se le están haciendo a los demás pueblos. Él habla en general, porque eso además está proscrito por la misma Carta de las Naciones Unidas. E incluso la amenaza, no solamente el uso de la fuerza, sino la amenaza está proscrita por la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, cuando un presidente va para allá, como el convicto Donald Trump, a amenazar desde la propia sede de la ONU, oye, mira, estamos ante un nivel de aberración y que pretende
pretende normalizarse y no es normal porque estamos aceptando que se viole desde la propia sede de la ONU su propia normatividad. Estamos en evidencia entonces de una falta de acción, de la inacción de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Ha perdido credibilidad este organismo? Eso que acabas de señalar, lo dijeron todos los presidentes, incluyendo el reo convicto. Incluyendo el reo convicto. Lula lo dijo. Todos los presidentes lo han dicho. Y por supuesto lo ha dicho hasta el presidente Chávez en su momento. Las Naciones Unidas ha llegado un momento de una inoperancia manifiesta, o la prueba más palpable es que no puede detener el genocidio en Gaza. Ahí tenemos otra evidencia de una persona que acabamos de señalar, tiene una medida por la Corte Penal Internacional, que es un órgano del propio sistema de Naciones Unidas, pero también se le permite que use la tribuna de Naciones Unidas, como que si no está pasando absolutamente nada. Entonces, está siendo utilizado por los que tienen el poder y ese poder lo están usando de una manera abusiva. Entonces, la única manera de poder cambiar esto es por la realidad fáctica que se va a ir imponiendo de manera progresiva, y esa inoperancia del sistema de Naciones Unidas va a dejarlo cada vez más obsoleto y más irrelevante. Va a quedar para un foro de discusión, pero no un foro donde su objetivo principal, porque si uno agarra la Carta de Naciones Unidas y ve el artículo número 1, dice que el objetivo principal de Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Y en este momento solamente en el continente africano tenemos 18 conflictos armados. Claro. No se ha podido detener el genocidio en Gaza. Donald Trump viene y nos bombardea aquí. Mira, la distancia que hay entre la costa de Trinidad y la costa de Venezuela, en su lugar más angosto, son apenas 11 kilómetros. Ahí se metieron los misiles. Entonces, eso es inaceptable, eso es un crimen, eso hay que condenarlo. Entonces, cuando esa persona todavía va a Naciones Unidas esta semana y dice que va a seguir haciéndolo, bueno, entonces ¿ante qué estamos? Estamos ante un abuso en las posiciones de dominio y le están dando realmente una patada a la Carta de Naciones Unidas, y eso nosotros tenemos que rescatarlo. De ahí el grupo de amigos justamente de la Carta de Naciones Unidas, de la cual Venezuela es miembro fundador además. Entonces, por una parte, desde dentro del sistema, a través de estas iniciativas, y desde fuera, con las realidades fácticas que se van a ir presentando, es la única manera de tratar de revertir esta situación que está llegando a un estado realmente alarmante ya después de 80 años. Porque hay que recordar que esto trata de colocar unas reglas de juego para la comunidad internacional después del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya vamos para un siglo con estas reglas de juego y ya parece que no nos están sirviendo para respetarnos. Así es. Bueno, en este mismo contexto también escuchamos palabras y voces bastante valientes y con mucho coraje, como las de Gustavo Petro. Vamos a escucharlas de inmediato para analizarlos también. Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira. Pero necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina. La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general. Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas de migrantes y los acusa de narcotraficantes y terroristas cuando los narcotraficantes viven en Nueva York y en Miami y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo y no viven en Bogotá, ni en Caracas, ni en el Caribe, ni en Gaza, sino que viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos. Viven donde hay lujo, no pobreza. Pero los misiles los tiran donde hay pobreza y no donde hay lujo. Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo. La migración no es sino el producto del bloqueo a los países más pobres, como Irak o Irán o Cuba o Venezuela.
El bloqueo económico no es más que un genocidio. La migración no es más sino la consecuencia de las guerras y las invasiones por el petróleo desatadas por Estados Unidos y la Europa de la OTAN. Bueno, bastante contundentes, ¿no? Las palabras de Gustavo Petro, pero además las acciones que ejecutó en el propio territorio. Lideró la protesta en favor del pueblo palestino y eso le costó incluso que le retiraran la visa. Él lo tomó como una acción más de estas que ha hecho Donald Trump en contra de los pueblos, ¿no? Sí, no hay propósito de enmienda por parte del régimen del reo convicto. Fíjate que ahí habría que agregar algunas consideraciones, porque es que realmente hemos llegado a un nivel de deterioro tal en la sociedad estadounidense. Ya para el año 2009, un profesor de la Universidad de Massachusetts, Dartmouth, presentó en la Asociación de Química Estadounidense un informe que daba cuenta que en las principales ciudades estadounidenses más del 90% del papel moneda tenía trazas microscópicas de cocaína. Wow. Y eso está aquí. Eso está acá. El profesor se llama Yuan Suo y presentó el estudio en el año 2009, ya lo había presentado en el año 2007 y del 2007 al 2009 pasó de un 60 y tantos % a más del 90%. Y en algunas ciudades, como en Detroit, en Michigan, en Los Ángeles, en California, en Orlando y en Miami, en Florida, fue en el 100% de las muestras de billetes estudiados. La propia capital en Washington fue del 93%, y eso lo dijo el profesor Yuan Suo, profesor de Química y Bioquímica en la Universidad de Massachusetts. Y esta información fue reseñada, entre otros en su momento, y aquí están las fuentes, por la CNN, por la revista Time y por The Guardian de Inglaterra. Entonces, ¿cómo es posible que siendo esto así, pretendan usar como una herramienta de política exterior la lucha antinarcóticos cuando a lo interno de tu país eres tan permisivo? Porque ahora el gran daño de la sociedad estadounidense en materia de droga viene por otro instrumento que se llama el fentanilo, que en Venezuela ni se sabe de cómo es. Yo, por ejemplo, yo no sé si el fentanilo es un líquido, es un gas, una pastilla. Eso aquí no existe. Pero el problema lo tienen es allá. Entonces, la guerra antinarcóticos la están usando simplemente como un instrumento de política exterior con el fin que dijimos al principio de esto, poder apropiarse de los recursos petroleros para lograr mantener su nivel de desarrollo, porque en 6 años, de acuerdo al último informe de la OPEP, se quedan sin reservas. Ese es el gran problema de la administración del reo convicto. Ahora, vemos el contexto de nuestra región y vemos países como Colombia, que esta no es obviamente su primera declaración en este contexto, sino también ha dicho que de generarse una acción bélica en nuestro territorio venezolano, obviamente tenía implicaciones en el territorio colombiano. Incluso también el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también le ha salido al paso. Sin embargo, Estados Unidos, con sus gobiernos satélites como el de Ecuador, e incluso ya usted mencionaba uno de ellos, Trinidad y Tobago y Guyana, más bien han tenido otras posturas. El ALBA TCP también ha fijado posición en este sentido. ¿Cómo podría darse esa reconfiguración? Porque además el ALBA ha planteado que varias comisiones de este organismo hagan un recorrido por nuestra región para explicar las implicaciones que tendría en el territorio una acción bélica de Estados Unidos contra Venezuela. Nos han venido dividiendo, digamos, la unidad latino-caribeña. Por eso es que tenemos esta suerte de bandos, ¿no? Tenemos como 2 bandos en un tema que nos debe unir a todos, porque estamos hablando de un ataque a un país latino-caribeño. Porque además tenemos la doble condición, somos latinos y somos caribeños.
ese tema que nos debería unir a todos, bueno, fíjate que no nos une. Hay gobiernos de la región que de alguna manera no nos defienden, por decirlo de esa forma. Yo no te digo desde el punto de vista armado, pero por lo menos desde el punto de vista de condenar la agresión que es abiertamente ilegal. Ahora, aquí hay que rescatar la variable de la paz propia de la diplomacia bolivariana. Realmente, cuando nosotros hablamos de diplomacia bolivariana, eso no es un cliché. Revisemos el artículo número 1 de nuestra Constitución. Habla de paz internacional en base a la doctrina bolivariana. Ese es el artículo número 1 de la Constitución de Venezuela. Y cuando nosotros buscamos esa variable en la región, desde el punto de vista geopolítico, nosotros tenemos ya desde mucho tiempo atrás, pero podemos ubicar ya en el 89, ya a nivel de la comunidad andina, ya se estaba creando una zona de paz andina. En el 98 hizo lo mismo Mercosur, además incorporó a Chile y a Bolivia. Después, cuando se empieza la creación de UNASUR, incluso antes de la creación de UNASUR, en la primera reunión de presidentes de América del Sur en el año 2000, ya se está hablando de una zona de paz de América del Sur, y eso se reivindica en el 2002 en la segunda cumbre de América del Sur, y cuando se llega a UNASUR en el 2008 y se concreta en el 2011, lo primero que se hace es decretar también una zona de paz, y eso se continúa con el esquema de la CELAC, ¿verdad? Hasta sí, la cumbre de La Habana, cuando se decreta toda la región latino-caribeña. Entonces, ese elemento no es un cliché. Cuando nosotros hablamos de diplomacia bolivariana de paz, realmente eso tiene un constructo y tiene una trayectoria geohistórica y geopolítica. Entonces, ahí nosotros tenemos que seguir haciendo un trabajo diplomático, porque no es algo que estamos sacando como de un as bajo la manga o un as bajo el sombrero, sino que hay toda una construcción permanente en búsqueda de la paz y en el mantenimiento de la paz. Y en momentos como estos, donde la primera potencia del mundo está a cargo de un reo convicto que se permite ir esta semana al máximo foro internacional y decir que va a continuar con estos ataques, entonces nosotros estamos obligados con más razón a buscar y a usar la diplomacia bolivariana de paz. No, y obviamente ahí también destacar toda la acción que ha tenido, en primer lugar, el comandante Chávez como principal promotor de esta Unión Latinoamericana y el presidente Nicolás Maduro como canciller en su momento y ahora como mandatario, ¿no? Bueno, el presidente, como tú acabas de decir, tiene, digamos, la película como más clara, porque él fue, digamos, llamemos el artífice de la ejecución de todo esto que acabamos de tratar de resumir, porque además, por eso es que no me quise ir tan atrás, sin embargo me fui desde la década de los 80, pero todo lo demás, de la primera cumbre de América del Sur, la segunda cumbre de América del Sur, la constitución de UNASUR, la constitución de la CELAC, todo eso es con el comandante Chávez, y todo eso fue, digamos, el constructor de eso es el actual presidente, de manera que, por eso digo que él tiene la película todavía mucho más clara. Y eso es muy importante, porque es que cuando la gente escucha el tema de la diplomacia de paz y la diplomacia bolivariana de paz, repito, piensan que es por la situación actual, que es una coyuntura, que es un cliché. Está hasta nuestra Constitución. Es más, eso está incorporado también en el plan de las 7T. Y eso viene también del plan constitucional del plan de la patria. O sea, eso no es nuevo. Además es un mandato legal. Es un mandato legal que además tiene soporte en la misma Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, ante todas estas agresiones que se han planteado contra Venezuela, podríamos decir que en este contexto y en este momento que contemos con gobiernos que no responden a los intereses de los Estados Unidos, tanto como el de Colombia como el de Brasil, vienen siendo una fortaleza en este momento, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de Ecuador no sea así. Daniel Noboa obviamente también se ha denunciado que casualmente utiliza otras estructuras, incluso de términos privados, ¿no? De empresas privadas que también de una u otra manera colaboran con el tema del narcotráfico. Sí, fíjate qué curioso. Ese presidente que acaba de nombrar, Noboa, ¿tú sabes dónde nació Noboa? ¿Ah? ¿Tú sabes de dónde nació él? De una familia de Estados Unidos, ¿no?
Él nació en Miami. Ajá. Es De una familia de empresas Sí. adineradas. O sea, ese es un presidente, digamos, sí, es ecuatoriano, pero su nacionalidad, él nació en la ciudad de Miami. Y fíjate tú qué curioso que ahora que hay mayor presencia y mayor interacción entre la administración de Noboa y la administración de los Estados Unidos, se ha incrementado notablemente el narcotráfico en Ecuador. Es parecido a lo que pasó en el caso de Colombia en su momento con el Plan Colombia. Después de Israel, la región y el país del mundo donde más dinero invertido los Estados Unidos es en Colombia con el Plan Colombia. Y en esa época creció exponencialmente las plantaciones ilegales. Si tú te vas a Afganistán, en las 2 décadas que estuvieron ahí, desde el 2001 hasta el 2021, convirtieron a Afganistán en el primer productor mundial de amapola. Entonces, un país que está militarmente tomado por 2 décadas, ¿cómo es posible que pase eso? Y eso está en los informes de las Naciones Unidas. Te digo más. Ya en el informe de las Naciones Unidas del 2011, en la página 16, está hablando que el mayor mercado de cocaína de consumo sigue siendo los Estados Unidos. Si queremos Y promoverlo. aquí está, en el informe de Naciones Unidas ya del año 2011, en la página 16. Esto está disponible en la página web de Naciones Unidas. Entonces, realmente, si tú estás luchando contra las drogas, no puede ser tan permisivo lo interno de tu país. Tú lo estás usando como una herramienta de política exterior, porque además ya está hartamente señalado que la mayor parte del narcotráfico no sale por el Caribe, sino sale por el Pacífico. Profesor, vamos a escuchar de inmediato las palabras también de Luis Ignacio Lula da Silva, también en este contexto de lo que estamos analizando de la sesión número 80 de las Naciones Unidas. Adelante. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência. E é inadmissível que Cuba seja listada como o país que patrocina o terrorismo. No conflito da Ucrânia, todos já sabemos que não haverá solução militar. O recente encontro no Alasca despertou a esperança de uma saída negociada. É preciso pavimentar caminhos para uma solução realista. Isso implica levar em conta as legítimas preocupações de segurança de todas as partes. Bien, allí veíamos entonces las palabras de Luis Ignacio Lula da Silva. Una de las claves fundamentales que ha dicho es el diálogo. Y es allí donde también nosotros nos hacemos esta pregunta, porque pareciera que esta crisis que vive los Estados Unidos, también a veces uno se pregunta, ¿quién gobierna en los Estados Unidos? Porque muchas veces sale Donald Trump manifestando algo, pero por otro lado salen otros voceros a decir algo distinto. Por ejemplo, veíamos hace poco las declaraciones de Richard Grenell, quien ha dicho que aún se mantiene algún diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Es posible aún mantener este diálogo con el gobierno de los Estados Unidos? El presidente Nicolás Maduro lo ha reiterado en muchas oportunidades, él es el hombre de la paz, el hombre del diálogo, pero ¿podría mantenerse esta posibilidad? Pero por supuesto, esa es la vía, además es la única vía, es el diálogo, es la diplomacia, es el entendimiento, porque es que es evidente que aquí hay algunos elementos que están perturbando el buen desarrollo de la relación. Cuando el presidente Trump esta semana, desde su propia red social, habla que tenemos que llevarnos los locos, o sea, obviamente hay una manipulación y él está cayendo sin percatarse en un equívoco gravísimo y además de manera pública. Entonces, aquí lo que está planteado es precisamente un acercamiento que Venezuela siempre ha estado dispuesto, pero el problema lo tienen es allá. El problema lo tienen allá precisamente por esa cantidad de facciones que Trump tiene a su alrededor. Recuerda que... Los lobbies, profesor. No solamente los lobbies, sino recuerda que si bien él llega ya de la mano del Partido Republicano, realmente él es un agente libre. Él es un agente libre que más bien él
el Partido Republicano, él lo arrastró, porque necesitaba, digamos, la entelequia partidista para llegar nuevamente a la presidencia. Pero no es un militante, digamos, activo del partido. Entonces, él está rodeado de diferentes intereses a los cuales tiene que dar respuesta en función de sus creencias ideológicas. Y unas creencias que además, bueno, hay que decirlo, porque además es un hecho público, son, entre otras cosas, extremadamente racistas. Tiene una personalidad ególatra, además tiene problemas con la justicia, porque lo otro que él está apostando es que el presidente que suceda a él lo indulte, porque él todavía tiene deuda con la justicia. Recordemos que él es un reo convicto por sus propias leyes. ¿Podríamos también hacer lectura entonces de que estos conflictos o que él propone a nivel global sea un poco también un elemento distractor para la política interna y los problemas internos que tiene Estados Unidos? No, mira, en el caso de Venezuela no hay elemento distractor. El caso de Venezuela es el petróleo. Ok. Es el petróleo. Yo creo que debo haber traído eso por aquí. Búsquense la página 22 del último informe de... Aquí está. Página 22 del último informe del OPEP. Ahí aparece las reservas de todos los países productores de petróleo y aparece los Estados Unidos con 45.000 millones. Ese mismo informe da cuenta de los datos que yo dije al principio. La ecuación les da a ellos para 6 años de petróleo, de sus reservas probadas disponibles en la tecnología actual. Ese es el 2.63% del petróleo mundial. Nosotros tenemos el 20% de acuerdo a fuente OPEP. 9 de julio de este año, el informe anual, no el informe mensual, el informe anual. Entonces, ese es el gran trasfondo. En el caso de Venezuela no se está utilizando como un elemento de distracción para política interna. No, no, no. Hay un trasfondo petrolero. Hay un trasfondo petrolero. Muy bien. Bueno, forma parte entonces también de lo que ya hemos venido analizando, incluso con estas cifras que son bastante verificables. Podemos entonces decir que según la política de lo que se está planteando en la región, a pesar de estos gobiernos satélites, se mantiene este bloque unido de los países del ALBA y Venezuela continúa fortaleciendo también toda esta unión latinoamericana. Mira, el ALBA ya tiene 21 años. Con todas las situaciones que ha venido atravesando. Recordemos el golpe de Estado a Manuel Zelaya en Honduras, el mismo golpe a Evo después en Bolivia, la exclusión del ALBA TCP de Lenín Moreno cuando llegó al Ecuador. Aún con todas esas, digamos, situaciones, ya son más de 2 décadas de construcción de un nuevo modelo de integración, además de carácter exclusivamente contrahegemónico y fundamentalmente bolivariano. Entonces, definitivamente ese es el núcleo duro de la integración latino-caribeña, porque además concentra a países de la birregionalidad latino-caribeña y definitivamente ahí hay unos elementos interesantísimos que tienen que ver con lo que se denomina la diplomacia de los pueblos, porque ese es quizás el único esquema de integración, yo lo llamo de post-nueva generación, que permite que participen en una de sus instancias, que es el Consejo de Movimientos Sociales de países que no pertenecen al ALBA TCP desde el punto de vista de la diplomacia formal, de la diplomacia tradicional. Es una expresión de la diplomacia de los pueblos. Entonces esa es una vía que incluso no es nueva, eso viene de la diplomacia bolivariana, de su génesis del siglo XIX. Y eso es parte de lo que nosotros estamos recuperando y reposicionando, estamos resignificando el concepto de diplomacia bolivariana. Muy bien. Profesor, sería interesante también escuchar las declaraciones y la postura de Rusia en la sesión de las Naciones Unidas. Adelante, vamos a escucharlo. Россия вместе с абсолютным большинством членов ООН выступает за незамедлительную отмену без предварительных условий, сохраняющейся более 60 лет торговой блокады Кубы, и за ее исключение из пресловутого списка стран-спонсоров терроризма.
Выражаем солидарность с народом Венесуэлы в условиях внешнего санкционного давления и прямых угроз. Выступаем за сохранение Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве зоны мира и сотрудничества. Sin duda alguna estamos extremadamente preocupados por el hecho de que los estadounidenses hayan organizado cerca de las aguas de Venezuela a su actividad. Hablé con Iván Gil y muchos otros representantes del Caribe. Veo que están preocupados por esta cuestión. Pues hoy tuve un encuentro con el canciller nicaragüense. La situación es de verdad muy seria, porque la gran cantidad de las fuerzas marítimas, incluido un submarino atómico, pues se escuchan amenazas de destruir los cárteles, de combatir el narcotráfico. Se escucha todo esto muy frecuentemente. Bien, escuchaban declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov para, bueno, un poco, obviamente, respaldar, ¿no?, toda esa política que ha venido implementando el gobierno nacional y en rechazo a estas amenazas. Lo dijo también desde el escenario como tal que se le otorga a las autoridades en la Asamblea y también fuera en una rueda de prensa. Se ha venido fortaleciendo las relaciones con Rusia y obviamente también salirle al paso, ¿no?, a todas estas amenazas que se cierran en contra de nuestro país. Importante que lo haga también desde ese espacio, porque sin duda alguna que los medios de comunicación en algunas oportunidades han querido de una u otra manera decir que Venezuela está aislada, que no tiene respaldo. Esa es una de las narrativas que quieren plantear algunos medios de comunicación. Sí, bueno, tenemos ya más de 20 años escuchando esa narrativa, ¿no? Fíjate lo que dice el canciller Lavrov, porque es un elemento interesante. Si tú estás luchando contra el narcotráfico, tú vas a utilizar un submarino nuclear, con la propulsión nuclear. El último buque que movieron, que un destructor que trajeron para acá, para las costas, lo movieron desde Hawái. Lo pasaron por el canal de Panamá la semana pasada y lo tienen aquí en el Caribe. Mira el despliegue que están haciendo, la logística y el dinero que están moviendo. Es el petróleo lo que están buscando, no están luchando contra el narcotráfico. Si ellos lucharan contra el narcotráfico, estuvieran atendiendo esa problemática interna dentro de su sociedad, porque aquí yo tengo otras cifras que hasta da vergüenza decirlas. También que podríamos hablar sobre China, ¿no? China también ha venido manifestándose en respaldo y además sabemos estos últimos acuerdos que se han establecido de manera comercial, pero también en otros ámbitos. Vienen fortaleciéndose esa diplomacia bolivariana de paz, no solo en la región, sino también en ese sur global. También sabemos el respaldo que ha tenido de algunos países, y la mayoría de los países de los BRICS, ese nuevo orden mundial que se está planteando. ¿Cómo ve a Venezuela en ese escenario internacional? Lo que pasa es que hay varios elementos ahí en lo que acabas de comentar, ¿no? Está el caso de China, está el caso de los BRICS. Hay una nueva realidad, y a eso me refería al principio de esta intervención, de este programa, al inicio, cuando yo comentaba que hay unos hechos fácticos que se están presentando en el planeta que van a ir imponiendo nuevas realidades que van a dejar cada vez más inoperante el sistema de Naciones Unidas. Eso no quiere decir que desde dentro del sistema de Naciones Unidas nosotros no tengamos que hacer nuestro trabajo que ya venimos haciendo. Parte de ellos es el grupo de amigos de la Carta de Naciones Unidas. Es decir, no abandonar ninguno de los espacios. No se puede abandonar ningún espacio, menos en diplomacia. Espacio que abandonas, espacio que perdiste. A pesar de la inacción que tiene actualmente. A pesar de la inacción. Eso es lo que hay y hay que trabajar desde ahí, pero es evidente que cada vez pierde mayor efectividad. Su propósito fundamental, repetimos, es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Y ya pusimos los ejemplos de las intervenciones de un reo convicto que dice que va a seguir atacando, lanzando misiles a lanchas con motorcitos fuera de borda, por Dios.
Netanyahu que dice que no hay posibilidad de un Estado palestino. Entonces, esas realidades a que te refieres, de los BRICS, del relacionamiento con Rusia, del relacionamiento con China, conforman nuevos escenarios que se convierten en hechos, es medio cacofónico, pero son hechos fácticos que te están cambiando la realidad. Aquí yo quiero comentar algo que dijo el presidente Donald Trump en su intervención. Él dijo que hay algunos países, y los nombró, que están financiando a Rusia para lo que él llama su guerra en Ucrania. Pero déjame decirte, yo me metí en la página web del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Invito a la gente que lo haga. El año pasado, 2024, los Estados Unidos tuvieron un total de $3.000 millones de compras de productos rusos. O sea, él dice eso de otros países, pero su propio país está haciendo lo mismo. Entonces hay una gran hipocresía, una gran manipulación de las informaciones y un tratar de imponer verdades que no son verdades, como por ejemplo el mito de la lucha contra el narcotráfico. Así es. Vamos a escuchar también y ver, ¿no? También cómo fue la reacción cuando el primer ministro de Israel apareció o hizo acto de presencia en la sesión de las Naciones Unidas. Adelante. Please, order in the hall. 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 Bueno, considero que es lo mínimo que podría sucedernos en este caso frente a este personaje que es bien rechazado por la comunidad internacional. Los únicos aplausos que se escuchaban allí era de la delegación de los Estados Unidos. ¿Qué mensaje le envía al mundo, obviamente, estas imágenes que podemos ver, que le han dado la vuelta en todos los medios y redes sociales? Ahí hay un resquicio de dignidad, pero fíjate que queda la indignación, pero continúa el genocidio. Entonces ahí es donde está la gran tragedia, la gran calamidad, la gran doble moral, la gran farsa, la gran inoperatividad de Naciones Unidas. ¿Cómo es posible que hayan recibido al dictador de Siria cuando hasta el año pasado ofrecían $10 millones por él? Y ahora tengo una reunión con Marco Rubio y con Ursula von der Leyen en la sede de Naciones Unidas. Entonces, o sea, son elementos y son realidades que lo que hacen es causar repulsión y rechazo. Esa expresión que vimos de esas delegaciones es lo mínimo que una persona decente puede hacer, abandonar la sala. Y las actitudes del genocidio de Netanyahu lo que hace es causar más rechazo al pueblo judío. Una de las peticiones que hacía Gustavo Petro y lo solicitaba era una operación de fuerzas aliadas que pudieran detener este genocidio que se aplica en el Estado de Palestina. ¿Esto pudiera ser posible? ¿Qué pudiera suceder? ¿Qué pudiera pasar en los próximos días? Estaríamos hablando de una misión precisamente de Naciones Unidas, una misión de cascos azules, pero los Estados Unidos va a aplicar nuevamente el derecho a veto. Entonces realmente
tienen secuestrado el sistema de Naciones Unidas, como decía el presidente Chávez, el antidemocrático derecho al veto. Tienen secuestrado el Consejo de Seguridad. Pero lo tienen secuestrado realmente es el régimen estadounidense, porque es que va a contracorriente de la comunidad internacional. Ya se perdió la cuenta de los vetos. Esta semana volvieron a vetar. Entonces, si uno observa el discurso del reo convicto, te das cuenta que ese señor realmente no está en sus cabales. Y es ahí lo peligroso de esta situación. Aquí hay que buscar tratar un entendimiento con esa administración, haciendo un gran esfuerzo en todos los sentidos. Hay que hacer un gran esfuerzo y un gran esfuerzo además diplomático. Así es. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Agradecemos al profesor Ramón López, internacionalista y también diplomático venezolano, por este análisis que hemos hecho en el contexto de la sesión número 80, aniversario de las Naciones Unidas. Esperemos que obviamente cesen las agresiones contra nuestra patria. Sin embargo, ya el gobierno nacional ha tomado las medidas pertinentes, se vienen haciendo importantes acciones. El día de ayer tuvimos un simulacro nacional, acá estuvimos conversando también con el director nacional de Protección Civil. Sigue el alistamiento, las personas están viviendo su cotidianidad, pero alertas y atentas a todo lo que está sucediendo. Y bueno, con el tema del genocidio en Palestina, el pueblo venezolano, el gobierno nacional sigue levantando las banderas de paz y esperemos que esto realmente, a raíz de la agresión de las Naciones Unidas, a pesar de su inacción, pueda llegar a un final de esta agresión que tiene Israel en contra del pueblo de Palestina. Agradecemos también a su sintonía, a todo el equipo técnico de producción en este programa especial y de esta manera nos despedimos, pero quédese acá con la señal de Venezolana de televisión. Quien se despide ante las cámaras de este servidor, Roger Villegas. Muy buenas noches.